porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias una vez más. Muchas gracias por esta victoria en la persona de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que en Él, precisamente en Cristo, en ese amor que tú nos has dado a través de Él, nosotros somos más que vencedores. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos también confesar y reconocer que tu misericordia y tu amor nos ha traído hasta aquí para reunirnos y alabar, exaltar tu nombre. Gracias. Gracias por este convencimiento que nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque toda la obra es tuya. Y gracias, Señor Dios, porque tú aseguras que nosotros podamos caminar a esa tu voluntad, a ese tu propósito. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria. Continuamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, una vez más darles la bienvenida. Qué bueno que podemos estar esta mañana para adorar el nombre del Señor. Y yo quiero rogarles que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tener un tiempito de oración, lo que denomina aquí en la iglesia nuestra oración de invocación. Nuestra oración de invocación. Entonces quiero rogarles que vayamos por favor al Salmo 96. Salmo 96. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versos. Salmo 96, vamos a leer los primeros 5 versos. Dice la palabra del Señor: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Canten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Bueno, qué bella invitación a que cantemos, proclamemos quién es nuestro Dios, porque nosotros por gracia sabemos quién es Él, creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo cuanto hay. A Él sea la gloria. Así que oremos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, continuar en oración, reconociendo de que tú eres la razón por la que estamos aquí, Señor. Estamos juntos porque confesamos que hemos sido rescatados por gracia a través de tu obra expiatoria en la cruz del Calvario. Señor, muchas gracias porque independientemente de las circunstancias y situaciones, tu amor nos atrae, nuestros pensamientos son llevados a ti, son cautivados por ti, Señor. Queremos cantar y adorar en esta mañana con gozo, con alegría, reconociendo, Señor Dios, que tú eres digno de toda la alabanza y la adoración, reconociendo de que es por ti, Señor, y para ti que todas las cosas existen y son. Por favor, Señor, ayúdanos a ser fieles en esta mañana mientras nos rendimos a ti, mientras somos transformados por la palabra cantada, por la palabra expuesta y predicada, Señor. Que también como respuesta podamos elevar a ti oraciones, Señor Dios, que te honren y te glorifiquen. Oraciones donde nos sometemos a tu soberana voluntad, Señor. Gracias por tu mucho amor en la persona de Cristo. Gracias porque, Señor Dios, en ti hay seguridad, es una roca, Señor Dios, tu palabra para nosotros. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Con las palmas.
gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Oh, oh. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, eres digno. Oh, gracias Dios. Con las palmas, dice el Salmo 96, cantemos sus maravillas en todos los pueblos porque Él es grande, Él es el Señor. Hoy cantamos de tu gran bondad, de infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Vamos. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, eres digno. Oh, gracias Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia, tu fidelidad nunca terminará. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Misericordia, tu fidelidad nunca terminará. Te damos gracias, gracias Dios por lo que has hecho, por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, eres digno. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Dios. ¿Sabe? En el libro de Crónicas hay un pasaje donde un rey llamado Josafat habla al pueblo, ¿cierto? Arremete contra Israel y estaban con mucho miedo, temerosos del ataque de sus enemigos, y él les dice, el Señor, no tendrán que pelear en la batalla, porque yo pelearé por ustedes. Y sabe, esta canción nos recuerda del poder del Señor, su soberanía sobre nuestra vida.
imposible para mí, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros está Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Caen todos los reinos, caen los reinos de este mundo, tu reino permanecerá. Enemigos se levantan, la batalla es del Señor. Nada es imposible para mí, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Nada es imposible para ti, quieto estaré, porque nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Dios, fuerte y poderoso por nosotros está Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en Dios, fuerte y poderoso con nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, 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 ¿cuántos pueden decir nada es imposible? Una vez más, toda la iglesia. Nada es imposible para ti. Dígalo fuerte. Quieto estaré. Sí, Señor. Nada es imposible para ti. Quieto estaré. Nada es imposible. Una vez más, nada es imposible. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Dios, fuerte y poderoso con nosotros está Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Gloria a Dios.
Y de acuerdo con el Salmo 96, que es el que dirige la liturgia en esta mañana, el salmista dice que es un himno, relata la realeza del Señor, realza la realeza del Señor, que llama a la adoración a Dios como el Rey del universo, como al único Dios y verdadero que habla la Biblia. Estimula a la creatividad en una forma de alabar y adorar al Señor. ¿Con qué? Con un cántico nuevo, con la alabanza, como lo hacemos hoy, comunicando a las naciones sus maravillas y para que contemplemos su grandeza. Pero también vamos a confesar en esta mañana todo lo que demanda este salmo y que quizás nosotros en nuestra humanidad fallamos y fallamos mucho. Y vamos a orar así, respondiendo a este salmo. Padre Santo, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, como un pueblo que adora, Señor, creativamente. Hoy tenemos alabanza, Señor, en nuestra boca, pero también, Señor, reconocemos que no proclamamos el nombre del Señor en frente de los amigos, de los compañeros, en el mundo que nos rodea, Señor, donde nos movemos. Perdónanos, Señor, por esto. Confesamos también, Señor, que en muchas oportunidades entronamos cosas, Señor, entronamos personas y las sentamos allí en el trono de nuestro corazón. Ese trono que solo a ti y solo a ti, Señor, te pertenece. Padre, perdónanos también porque nuestro corazón ha estado más allí en el dinero, en lo que pensamos que tenemos muy seguro, Señor, que está ahí en nuestras manos y que nunca se va a ir y que nunca lo vamos a poder soltar. Perdónanos por esa dependencia, Señor, esa idolatría que habla aquí el salmista, porque grande es el Señor, es digno de alabado, temible sobre todos los dioses, pero todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque el Señor hizo los cielos, Señor. Entonces, ¿por qué hemos de tener nuestro corazón en todas estas cosas vanas, Señor? A veces en una persona, en un hijo, en una relación, Señor, en un hobby o en un trabajo que pensamos que está muy seguro. Señor, perdónanos. Confesamos, Señor, que nuestra boca se ha llenado de queja en vez de una alabanza y una acción de gracias, como nos lo invita el salmista. Es una quejabanza, Señor, nos quejamos por todo, hasta de tu soberanía, Señor, sobre nosotros. Has hecho cosas, Señor, necesarias en nuestras vidas, que aún hemos esperado esa respuesta y nos quejamos de eso, Señor. Perdónanos, Señor, confesamos eso. Nuestras palabras han sido muy necias, demasiado necias, Señor. Alegamos por todo, Señor, y decimos cosas como ojalá se muera, ojalá esto me sucediera. Padre, cosas tan necias que han provocado, Señor, un corazón endurecido en nosotros. Confesamos también, Señor, que pensamos en esta semana en cosas que no te alaban, Señor, cosas que hicimos, Señor, una vida alejada de la gratitud y de nuestra confianza en ti. No hacemos de nuestra alabanza, Señor, una adoración en lo privado y en lo secreto, una adoración para que esto se vuelva público. No se ve nuestra adoración pública entre nuestros hermanos, entre la iglesia. Perdónanos, Señor, porque esa adoración primero tiene que ser pública en nuestras vidas, privada en nuestras vidas, para que podamos verlo en la congregación tal y como a ti te agrada, Dios, en todo momento. Perdónanos, Señor, lo hemos confesado, así en el nombre de Jesús oramos, tu gran misericordia sobre nosotros.
refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su vida recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Salvación es del Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me acerco a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo en Jesús está mi fe,
fuerza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, y en su aflicción vida me dio. Y en un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. El suyo soy y el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendrá. En su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá. En su poder Él nos sostendrá. Qué esperanzador es esto para todos nosotros, que nos sostengamos en Él, aún en su venida, como decía esta canción. Gracias, Señor, gracias por poderte alabar. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por esta oportunidad de poderte alabar en comunidad. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, aprovechamos para tener un momento también de oración por las necesidades que hemos tenido como iglesia a lo largo de la semana. Y bueno, voy a mencionar algunas de ellas por salud, que siguen siendo muchas en nuestra iglesia. Jesús María Tobón
el papá de nuestra hermana Ana Milena, es Lendy Yaret, está hospitalizada en otro país. Mercedes, la hermana de nuestra hermana Betty Farfán, Luis Fernando Osorio, Eliana, la esposa de nuestro hermano James, Luz Milde Malavé, que estaba seriamente afectada con un paro cardíaco, Esther, la esposa del pastor Renzo, Laura Rosa, la mamá de Gladys, Joana y su esposo. Cuánta necesidad tenemos de nuestro Señor, de que nuestro Señor intervenga. También por la economía de Marta Rocío, pedía oración por ello. Por Consuelo también venimos a pedir a nuestro Señor por la tía de nuestra hermana Patricia Acevedo, que falleció durante esta semana. Y finalmente pedirle a nuestro Señor por los papás y las familias de las víctimas. No sé si recuerdan de este tiroteo en una escuela presbiteriana en Estados Unidos, en Nashville. Vamos a orar por todas estas necesidades, pidiéndole al Señor su intervención, que es tan necesaria en este momento. Señor, venimos ante ti como iglesia, esperanzados en ti y también muy necesitados de ti. Señor, así como dice tu palabra en esta liturgia del Salmo 96, Señor, reina en cada uno de esos corazones que están enfermos, los que están en hospitales que acabo de mencionar, y algunos incluso que no sabemos. Señor, por favor, reina en cada uno de esos corazones. Ven, Señor Jesús, a traer sanidad. Ven a traer compañía, consuelo, restauración. Por favor, Señor, trae libertad a cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan sentir tu compañía, tu respaldo y tu amor, Señor. En tu voluntad te lo pedimos y te damos muchas gracias, porque como iglesia tenemos a quien recurrir, a dónde ir, entendiendo que tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, esperamos en ti. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque podemos ir a Él. Le damos muchas gracias. Y bueno, ya en este momento podemos, los niños del Redil Junior, niños y niñas, pueden ir a sus clases, y también nuestros bachilleres de GIF pueden ir también allí a sus clases, a su momento de nuestra escuela dominical. Aprovechamos también para entrar en nuestra oración de gratitud de nuestros diezmos y ofrendas. Van a encontrar los QRs en cada una de las pantallas y nuestros hermanos van a estar acompañándonos, alabando al Señor. Por lo que has hecho.
Queremos darte gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Venimos ante ti, Señor, con una oración de gratitud. Gracias por los diezmos y ofrendas que han sido entregados en este momento y por los que han sido entregados durante la semana o van a ser entregados. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Gracias, Señor. Tenemos mucho que agradecerte por esta semana, Señor. Tenemos que agradecerte por todas las reuniones que tuvimos en la iglesia, 2 reuniones de damas, reunión del staff, reunión de prematrimonial, ensayos de alabanza, EVI, vigilia, consejerías, las celebraciones que tuvimos el domingo pasado, reuniones pastorales, donación de sangre, tanto aún cosas que se me escapan, Señor. Gracias por cada uno de estos espacios que nos has permitido como iglesia y como comunidad tener. Gracias, y te pedimos, Señor, que aún aquel que no pudo dar su diezmo o su ofrenda, que está en necesidad, posiblemente, Señor, que tú suplas generosamente, Señor. Por favor, suple al necesitado, al desempleado que está en nuestra comunidad. Por favor, Señor. Gracias porque en ti está nuestra esperanza y nos podemos refugiar en ti. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, este es uno de los tiempos que más nos gusta, que es saludarnos los unos a los otros. Pongámonos de pie y aprovechemos para saludarnos. Y bueno, saludar también a los que nos acompañan en la transmisión en YouTube. Bienvenidos. Y saludar también a los nuevos, a ese que no conoces, a los nuevos. Vamos a estarte entregando un detalle en la última parte. El Señor te bendiga y sí, saluda a ese que no conozcas. Qué bendición que es podernos saludar los unos a los otros. Yo creo que necesitamos más tiempo para saludarnos, pero ese tiempo lo vamos a tener al final, en el atrio, con tinto y aromática, pudiéndonos saludar y conversar como comunidad. Bueno, vienen los anuncios que tenemos para esta semana, los anuncios que tenemos para esta Semana Santa. Para esta semana es inicialmente la cumbre de oración, que la vamos a tener ¿cuándo? Vamos a tener cumbre de oración jueves y viernes, que llamamos jueves y viernes santo. Vamos a tener cumbre de oración, si de pronto nos pueden ayudar pasando la publicidad de este tiempo que vamos a tener el jueves y el viernes. ¿Desde qué hora lo vamos a tener? Desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30, ya después del mediodía vamos a estar. Lo que ocurre con esto es que no vamos a estar acá, no vamos a estar en este lugar, vamos a estar en otro lugar. ¿En cuál? Vamos a estar en el Redil de Laureles. Redil de Laureles, no sé si la mayoría de ustedes lo conocen. El Redil de Laureles queda en la 76, cerca de la 76 con la 33. No sé si de pronto recuerdan anteriormente JC Delicias, que estaba ahí ubicado en Laureles, que ya no está, están construyendo algo más. Vamos a estar ahí. Por ahí hay también una publicidad sobre la forma en cómo llegar. Tenemos como un mapa, la forma en cómo llegar. Este es para el domingo. Este es para el domingo de la Alborada de Resurrección. Este es el mapa para el domingo de la Alborada de Resurrección. Pero tenemos también, vamos a tener la ayuda de pronto de otro mapa
para llegar al redil de Laureles. Como saben que estamos en ampliación, entonces vamos a necesitar unos espacios también para que se organice todo lo de la construcción. Y bueno, nos sumamos también a ello haciendo estas reuniones jueves y viernes, cumbre de oración en el redil de Laureles. Entonces, bueno, más información, ahí nos vamos enterando, por ahí nos van a ayudar con un mapita para poder estar allí. Y como veíamos anteriormente, el domingo de resurrección vamos a estar en la alborada de resurrección en Parques del Río. Alborada de resurrección, Parques del Río, desde las 5 de la mañana. Por ahí ya mostraron el mapita. 5 de la mañana vamos a estar ahí. Y bueno, pues felices porque hace un año tuvimos esa experiencia de estar ahí, de estar viendo el amanecer y celebrar esa resurrección de nuestro Señor. Entonces, bueno, todos bienvenidos a estar pendientes, cómo llegar, desplazamiento, todo esto, para que podamos estar allí y en la cumbre de oración. Y bueno, para ir terminando ya con estos anuncios, vamos a mirar cómo vamos con Yo Me Sumo. Vamos a tener acá a nuestro hermano también, David, que nos va a contar cómo vamos con ese Yo Me Sumo y en cuánto vamos, cuánto nos falta. Gracias, Sebas. Bueno, por acá estaba Sebastián comentándoles un poco de lo que estará pasando esta semana. Ya esta semana, con el favor del Señor, arrancamos a hacer la primera azapata en este lugar. Vamos a comenzar con la del lado de allá, el lado izquierdo mío, que digamos estaría como de manera transversal con lo que se está haciendo en este lado de la sede, en el patio. Entonces vamos más o menos allí en la mitad del auditorio a hacer la primera zapata. Esto va a significar que algunas actividades en semana no se puedan hacer acá, y por eso es que Sebastián nos está animando a que podamos participar de este tiempo de cumbre de oración en la sede del Rey Laureles, que nos la han prestado amablemente los hermanos de esta sede. Si usted no conoce la sede, es una oportunidad para que usted sepa dónde queda otro redil, el Rey de Laureles. Y si ya conoce, pues va a llegar muy fácil. Con el favor del Señor esperamos poder compartirles pronto en las redes de la iglesia una guía, si no has llegado ahí, para que puedas estar con la dirección y demás, y que bueno, pues que se puedan poner de acuerdo, que se vayan en grupos, que sea un tiempo de mucha bendición y podamos disfrutar allí juntos en Redil de Laureles, jueves y viernes. Entonces, bueno, esta semana empezamos con lo que es ampliación en este lado. La idea es poder levantar el techo sin demoler este techo para poder seguir teniendo reuniones. Entonces eso va a significar que en semana se hagan los trabajos para que el domingo podamos nuevamente disponer de este espacio. Entonces, rogarles, como le hemos venido diciendo, por favor, paciencia. También que oremos mucho para que el Señor continúe dando sabiduría a las personas que están trabajando desde la parte de la construcción, pero también de los que están guiando, como son los arquitectos y profesionales. Por favor, oremos mucho por ellos. A continuación, vamos a mirar cómo vamos con los ingresos procede, cómo están las promesas. Allí está la nueva meta que hemos venido hablando de 670 millones. En el momento nos acercamos y hemos llegado a los 345 millones. Gracias al Señor, ahí vamos caminando con este ingreso por encima del 51% y unas promesas procede de 50 millones. Por favor, oremos por esto, y si me permiten un minutico, oremos juntos por esto. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, Señor Dios, por este proyecto que tú, Señor, tú eres el que ha permitido arrancarlo, tú eres el que ha metido tu mano en todo esto, y hemos visto cómo tú, Señor, has respaldado y has guiado. Señor, tú que eres el que ha dado inicio y el que está guiándonos en este caminar hacia la ampliación, te rogamos que nos ayudes a confiar en tu voluntad, que nos ayudes a depender de ti, que continúes dando sabiduría, dando entendimiento a los profesionales que están al frente, ayudándonos a ver todos los retos que trae este asunto de la ampliación, pero también ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a poder orar, a poder acompañar, a poder apoyar, a sumarnos en este proyecto, Señor Dios, de ampliación de la sede, que muy seguramente, como nos han dicho nuestros pastores,
será de bendición para otras generaciones, no solo para nosotros, Señor. Que esta sea una iglesia, un lugar donde se congregue un pueblo que te reconoce como Señor, que te exalta a ti, Señor Dios, que reconoce que la palabra es nuestra máxima autoridad y que muchos otros puedan conocer a Cristo a través de este recurso. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide que si aún no ha llevado el sobre y quiere llevarlo, colocar una fecha, quizás para sumarse, los facilitadores tienen pues los sobres y siéntase en libertad, sea aquí en este espacio o afuera en InfoRedil. Bueno, el Señor les bendiga. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, quiero pedirles que por favor abran de una vez su Biblia, si la trajeron, si la tienen ahí a la mano o sus celulares. Y ábranla por favor en el libro de Hechos. Avanzamos al capítulo número 10 el día de hoy. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer una gran parte, yo diría, de este capítulo. Muy importante leer la escritura y qué bueno poder hacerlo también de manera pública, ¿no? Entonces, quiero animarte a que puedas hacer uso de tu imaginación mientras leemos y que podamos tratar de entrarnos a esta historia muy particular, muy significativa para la historia y la redención, pero que tiene que ver mucho con tu vida y con la mía. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 10, a partir del verso número 1, dice así la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día,
entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba llorando en mi casa a la hora 9 y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todo. Vamos a dejar hasta ahí esta lectura, que es muy interesante, pero vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude a desempacar mucho de lo que hay aquí y que Él hable a lo profundo de nuestros corazones. Padre, gracias por esta palabra. Nosotros, ¿cómo nos vemos identificados con los personajes bíblicos, Señor? Sus aciertos y desaciertos están puestos ahí para reflejar nuestro corazón, para que nosotros nos identifiquemos con ellos y podamos apreciar también la necesidad que hay dentro de nosotros. Te pedimos que esta historia que lo cambió todo, Señor, esta conversión significativa tan importante, pueda hacer mella en nosotros hoy, que tú nos hables de manera especial, que tú nos permitas vernos allí en el texto y ver lo que tú quieres transmitirnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eventos que lo cambian todo. ¿Cuáles son algunos eventos que cambian todas las cosas en la vida? Por ejemplo, usted puede pensar en qué evento para ti fue significativo a tal punto que cambió muchísimo en tu vida. Por ejemplo, el matrimonio pudo ser uno de esos eventos que lo cambió todo para ti. ¿O qué tal la llegada de un hijo, por ejemplo? Cuando llegan los hijos, cambia todo, ¿verdad? ¿Verdad, padres? Cambian muchas cosas. O por ejemplo, el ascenso de un trabajo, el ascenso en tu trabajo cambia muchas cosas. La compra de un bien material muy insignificativo, esperado, añorado por ti, cambian las cosas, cambia todo. O quizá un viaje, cambia todo. Hay muchos eventos que cambian muchas situaciones y cosas en nuestra vida. Este es, el que acabamos de leer, un evento muy importante en la Escritura, porque este evento cambió mucho del paradigma hasta ese momento, pero también vamos a ver nosotros cómo esta conversión de Cornelio abre el panorama o abre las puertas para una evangelización más allá de los límites que hasta ese momento se pensaba que era exclusivo para el pueblo de Israel. Y noten esto porque es interesante ver que Dios siempre está obrando en nuestra vida y en su iglesia para llevar a cabo sus planes de salvación. Muchas veces, hermanos, la acción de Dios va a significar para nosotros el derribe de nuestros prejuicios, muchas veces de nuestros arraigos religiosos. Y a pesar del costo que eso pueda tener, eso es necesario. Y es necesario para afirmar en nuestra vida su señorío y para que nuestro corazón se disponga a hacer y a ver cumplida su voluntad. Yo quiero mostrarte cómo esta conversión que lo cambió todo tiene que ver tanto contigo y conmigo hoy. Y vamos a ver eso
Y yo quiero presentártelo como en tres momentos para, digamos, de alguna manera dividir este texto que es muy amplio, pero que nos ayuda, digamos, como a poder entender mejor la relación de sus partes y qué es lo que Dios está haciendo allí. Primero, pues tenemos una visión, y yo he colocado a eso una visión de gracia. En segundo lugar, una visión de confrontación. Y en tercer lugar, una imagen de evangelio que vamos a ver y rastrear un poquito por ese texto maravillosa. Pero noten ustedes esta primera visión. Esta primera visión que se le entrega a un hombre es una visión llena de gracia. Vamos a ver por qué. Porque Dios teje un plan de salvación para una familia. Y una familia que muchos hasta ese momento no esperaban ver que se convirtieran. No esperaban que el evangelio llegara. Este es Cornelio, ¿cierto? Que era un centurión del Imperio Romano, un soldado, pero que interesantemente la Escritura nos dice que sin ser judío era piadoso y temeroso de Dios. No solamente él, sino que nos dice que toda su casa también. De hecho, noten ustedes que cuando él envía a sus servidores, dice que llamó a uno de sus siervos o soldados que dice que también era piadoso. Eso es muy interesante. Estos no son judíos. Estos son hombres que han vivido fuera de esta idea o de esta fe del Mesías, pero que interesantemente de alguna manera habían conocido la fe de Israel. En otras palabras, podríamos decir que este es un gentil, que es un término que se usa en el Nuevo Testamento para señalar a quienes no pertenecían al pueblo de Israel. Todo aquel que no era del pueblo de Israel se consideraba o se le llamaba gentil. Y ahí está Cornelio, ¿cierto? Parece que Cornelio sí está familiarizado de alguna manera con las escrituras de los israelitas. Noten ustedes que Cornelio oraba a Dios y también diezmaba. Bueno, no diezmaba, pues daba limosnas, dice aquí el texto, más bien, literalmente, daba limosnas. Pero ¿daba limosnas a quiénes? A los judíos. Es decir, él tenía un aprecio no solamente por el Dios de los judíos, sino que tenía un aprecio por ese pueblo en particular. A tal punto que él daba. Y nos cuenta la historia que este Cornelio, este hombre, era un hombre de alta sociedad, digamos de un nivel muy alto. A la mención que nos hace Lucas de esta corte llamada la italiana muestra que era un grupo selecto, digamos, de esos soldados. Y así que este hombre daba y daba para el pueblo judío. Y parece entonces que lo que nos relata aquí Lucas es que Cornelio había abrazado la creencia del pueblo aun cuando no era judío. Y aun cuando no se había convertido plenamente al judaísmo, es decir, no había hecho el proceso de la circuncisión ni nada de ese tipo de cosas, pero él tenía esa simpatía, esa cercanía. Ahora, esta visión que notamos aquí, que Dios otorgó a este gentil y a su familia, es una historia de gracia, maravillosamente una historia de gracia. Y eso nos lo deja ver el cuadro más completo de toda la historia, de lo que está ocurriendo y sucediendo allí. Yo quiero que podamos apreciar lo siguiente en esta primera visión, esta visión de gracia. Y es llamar la atención a esto. Miren, noten ustedes aquí que el mayor milagro en esta visión es el milagro de la salvación. Dice que Dios escuchó, o el ángel le dice que Dios, le dice a Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones. Interesante, ¿no? Que este no es propiamente del pueblo de Israel, pero Dios ha escuchado su oración. Sin embargo, noten lo siguiente, la respuesta de Dios a las oraciones de Cornelio es y tiene que ver con la salvación. Y por eso todo el asunto con Pedro, que ya vamos a ir un poco más allá y entender toda la lucha que está teniendo Pedro con esta idea. Pero todo el asunto con Pedro tenía este propósito de que esta familia llegara verdaderamente a ser salva. Es muy interesante eso, porque Dios está respondiéndole a la oración de Cornelio, pero la respuesta de la oración, que no sabemos exactamente qué era lo que Cornelio le pedía a Dios. Lo cierto es que en la respuesta que Dios le da a Cornelio, tiene que ver con su salvación.
Y eso nos tiene que comunicar mucho a nosotros, porque Dios le dio a Cornelio el regalo más grande que él podía recibir en toda su vida, que era llegar a ser llamado hijo de Dios, que su casa llegara a ser parte de la familia de Dios. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros qué consideramos de Dios su mayor don, su mayor dádiva. Porque si es bien que hay tanto que queremos recibir, es cuánto tú y yo apreciamos lo que Dios te ha dado a ti y a mí gratuitamente, su salvación, pero también cómo tú y yo apreciamos eso en otros. Entender que lo mejor que cualquier persona puede recibir en esta vida es que Dios le atraiga salvación. Pero también interesantemente esta visión de Cornelio nos muestra que Cornelio necesitaba ser salvo. Y aquí es importante precisar este dato, porque podemos confundirnos al leer el texto pensando que Cornelio ya era salvo. ¿Notan ustedes? Porque uno puede pensar, Cornelio era piadoso, era un hombre que amaba al pueblo de Israel, ¿cierto? Que su casa era una familia piadosa, aún uno de sus siervos se llama que era piadoso. Pero noten ustedes que con todo y eso, la verdad a decir es que Cornelio todavía no había llegado a la salvación. Y la razón para poder decir esa conclusión es que Dios tiene que traer a Pedro a su casa. Entre otras cosas, en la lectura, ¿recuerdan cómo recibió Cornelio a Pedro cuando llegó? Pedro tiene que exhortarlo, porque cuando él ve llegar a Pedro, lo que él hace es postrarse y adorarlo. Cornelio todavía no tiene un entendimiento claro, completo del Evangelio. Él tiene una simpatía, una cercanía, pero la verdad es que él todavía no es salvo. Ni su moralidad, ni su religiosidad, ni sus buenas prácticas generosas le habían otorgado tal salvación. Nada de eso. Él necesitaba abrazar verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos que aclarar en esta visión lo siguiente: Dios no está recompensando los méritos de Cornelio, porque es que fácilmente podemos perdernos en la lectura y tenemos que profundizar más. Porque no es que Dios está premiando a Cornelio, como que Cornelio encontró la perla en su vida y Dios está simplemente retribuyendo o recompensando su esfuerzo y toda su compasión y toda su piedad, sino que más bien hemos de ver cómo la misericordia de Dios está llevando a Cornelio hacia aquel que es el único que puede satisfacer plenamente su corazón. ¿Y quién ha puesto ese hambre en Cornelio? Dios mismo. Recuerden ustedes, por ejemplo, la historia de que aquí también predicamos sobre el etíope eunuco. ¿Recuerdan ustedes? Que estaba leyendo el libro de Isaías, justamente una sección clave para entender la venida de Jesucristo, antes de que Felipe llegara al carruaje. ¿Quién había incitado, guiado, puesto en el corazón de este eunuco a leer la palabra? Dios mismo. Dios había preparado el corazón de estos hombres y Dios estaba preparando el corazón de Cornelio. Dios no está recompensándole, más bien Dios está conduciéndole hacia el único que puede satisfacer el hambre que Dios mismo le ha dado. Y hemos de decir eso y una y otra vez. Tú y yo no venimos a Cristo porque lo descubrimos. Tú y yo venimos a Cristo porque Él abrió nuestros ojos y nuestro entendimiento hacia Él. Por esto era necesario esta gran visión. Cornelio necesitaba un encuentro verdadero con Cristo. Él necesitaba, más allá de todas las prácticas que tenía, buenas prácticas, que se consideraba un buen hombre piadoso, él necesitaba verdaderamente encontrarse con Cristo, abrazar verdaderamente la fe, venir en arrepentimiento, reconocer su necesidad. Hermanos, ¿cuánto hemos de cuidarnos una y otra vez tú y yo de no ser engañados creyendo que nuestras buenas prácticas o lo bueno que creemos que somos entonces es suficiente o que Dios tiene que recompensarnos?
Nosotros necesitamos conocer a Cristo cada día más en nuestra vida y reconocer nuestro pecado en arrepentimiento y en fe. Bueno, ahí está la visión de gracia. Pero en segundo lugar tenemos otra visión. Y esta es la visión que recibe Pedro, que es una visión distinta. Porque la visión que recibe Pedro es una visión de confrontación. Y noten ustedes del verso número 9, cómo Dios está obrando de manera simultánea. Simultánea. Eso nos recuerda también cuando hablamos de Saulo y de Ananías. ¿Se acuerdan? Que mientras Saulo estaba siendo derribado del caballo por el Señor Jesucristo, Ananías también estaba recibiendo una palabra de parte de Dios. Y aquí encontramos algo muy similar. Aquí está Cornelio, que está recibiendo esta visión de parte de Dios, pero casi simultáneamente al día siguiente, Pedro también está recibiendo otra visión. Y eso nos habla grandemente de la manera extraordinaria como Dios orquesta todas las situaciones. Nosotros no hablamos de casualidades, ¿verdad? Ni de suerte. Nosotros hablamos de los planes y los decretos de Dios. Que todo lo que Dios hace está obrando de manera armónica para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Aquí, esta visión es inesperada para Pedro. Y yo no sé si en la lectura tú pudiste experimentar eso, pero cuando leemos la palabra hemos de pensar un poquito en las emociones, en lo que está ocurriendo en los personajes bíblicos. Estos textos narrativos nos ayudan mucho para eso, pero nota tú cómo es de inesperada esta visión para un hombre como Pedro, que era 100% judío, ¿sí? Completamente judío, que había crecido en el entendimiento del judaísmo, practicándolo, y que ahora se encuentra con esta palabra que viene de parte de Dios. Noten ustedes que la visión es que baja algo como un lienzo, ¿cierto? Y ahí hay de todos los animales. Aquí Lucas nos dice que él vio toda esa cantidad de animales sin ninguna distinción, y la voz que le habla a Pedro es: mata y come. Mata y come. Ahora, hay que entender un poquito y ponernos también en los zapatos de Pedro. No atacarlo, juzgarlo rápidamente, porque hay que pensar lo que significaba para Pedro esa visión. Cuando Dios le había dicho a Israel desde el Levítico que ellos debían cuidarse de cierto tipo de animales y que de estos animales sí podían comer y de estos no. Ustedes pueden leer eso en Levíticos 11. Allí está toda la descripción de qué podían comer ellos y qué no podían comer. Ahora, hay que decir que ese llamado del Señor o esa prohibición del Señor tenía el propósito de que Israel entendiera que era un pueblo separado para Dios. Así que ellos no debían contaminarse con otros pueblos, con otras naciones, que debían permanecer en el llamado que Dios les había dado. Y todo el asunto de la comida y todo eso tenía esa intención. Pero Jesús, y en el Nuevo Testamento se nos redefine mucho de todos esos rituales que habían, y se nos dice que el propósito era más bien pedagógico, más allá del asunto ritual. Por eso recuerden que Jesús dijo que lo que contaminaba al hombre no es lo que entraba a la boca, sino lo que salía de nuestra boca, nuestras palabras. Lo que decimos es lo que daña, lo que contamina al otro. Y eso es lo que Jesús estaba queriendo afirmar, estaba redefiniendo para qué eran estas prácticas. Todo apuntaba a una verdad mayor. Ahora, el punto es este en la visión que recibe Pedro. Dios ha limpiado lo que era inmundo y se está refiriendo en particular a los gentiles. Ahora, cuando uno lee esta visión que recibe Pedro, tenemos que reconocer lo chocante que fue para Pedro, para el apóstol, recibir esta indicación de parte de Dios. Quizá puede ser que Pedro lo vio como una prueba de parte de Dios. A ver, Pedro, ¿qué iba a hacer? Y si iba a contaminarse con todos los animales. Quizá Pedro pensó que Dios estaba colocando a prueba su pureza ritual. Pero como fuese el caso, lo cierto es que para Pedro fue como algo que estremeció en lo más profundo de su ser cuando escuchó eso. Ahora yo quiero que pienses en lo siguiente.
Este es Pedro, el apóstol Pedro. Este hombre que ha sido usado por Dios grandemente, y Lucas nos ha registrado algunos sucesos con Pedro. Ya no es Pedro el temeroso, ¿cierto?, que negó al Señor 3 veces. Este ya ha caminado más tiempo y ahora es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén y sirve al Señor con autoridad, con poder. Ha practicado sanidad en el nombre del Señor, ha predicado sermones con gran éxito. Pero sabes que cuando yo leía esto, me puse a pensar que con todo y eso, Pedro aún necesitaba seguir siendo tratado por el Señor. Este gran apóstol todavía era vaso de barro en manos del Señor, que necesitaba ser estremecido por la palabra de Dios, que necesitaba que sus prejuicios se estremecieran, se quebraran en lo profundo de su ser. Este es Pedro, un cristiano maduro que necesita la intervención continua del Señor. Y eso me hace pensar que todos nosotros necesitamos diariamente la intervención de Dios en nuestra vida. O sea, no somos productos terminados. No hay un momento en el que tú digas, ya Dios terminó conmigo. Dios sigue haciendo, Dios sigue derribando cosas en tu vida y en la mía. Prejuicios, argumentos, cosas y pensamientos religiosos que nos siguen amarrando a muchas cosas que nos quitan la libertad. ¿De qué te está limpiando? ¿Cómo te está puliendo el Señor? Tú puedes identificar hoy, como Pedro, de qué manera Dios te está puliendo, qué cosas son las que Dios está tratando en tu vida, porque Dios va a formar y transformar tu corazón y Dios va a quitar lo que sea necesario para que tú y yo seamos a la imagen de Cristo. Él va a romper esquemas, Él va a romper estructuras en nuestra vida. Y muchas veces eso va a doler, nos va a costar, pero esa es la obra del Señor. Ahora, mira que ante tal visión, ante esta visión, es muy interesante la respuesta de Pedro. Y aquí recordamos otra vez más a Pedro, Pedro el discípulo. Noten ustedes, esta visión que Pedro está teniendo, esa voz que él escucha. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Miren conmigo por favor, verso 14. ¿Qué es lo que le dice Pedro al Señor? Y esta es la frase categórica de Pedro. De ninguna manera, Señor. ¿Ustedes recuerdan esa frase? De pronto. Cuando el Señor le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces. ¿Qué le dijo Pedro? De ninguna manera, Señor. Esta es la respuesta al estilo de Pedro, ¿cierto? La respuesta al estilo de Pedro. Pero aquí hay un asunto interesante que yo quiero que tú puedas notar. Nota esto. Pedro dice, de ninguna manera, ¿y qué añade? Señor. Nota por favor un poco, y no sé si aprecias la aparente o lo que es ahí la contrariedad de la frase de Pedro. Por un lado le está diciendo, Señor, él reconoce quién es el que le está hablando. Pedro sabe quién es, él conoce la voz del Señor. Así que él entiende que quien le está hablando es su Señor. Y cuando hablamos de Señor, tenemos que decir que esa palabrita, que cuando tú y yo decimos Señor mío, estamos diciendo que Él, en otras palabras, es quien gobierna nuestra vida. ¿Y tú sabes qué es un gobernante para nosotros? ¿Quién dice qué hay que hacer? Ahora, lo contradictorio de esta respuesta de Pedro es que él dice, Señor, tú eres quien gobierna mi vida. De ninguna manera. De ninguna manera. El gran contraste con Cornelio, y aquí es también estas cosas que uno ve en la historia interesante de Lucas, pero mientras Cornelio, que no había tenido un encuentro con el Señor, responde afirmativamente, ¿cuántas veces tiene que hablarle Dios a Pedro? 3 veces, y ahí está el asunto de Pedro, 3 veces. Hay algo ahí que Dios tiene casado con Pedro, ¿cierto? O sea, el Señor tiene algo casado ahí con Pedro. Este le niega 3 veces, después Jesús le pregunta 3 veces, ¿sí me amas? Y aquí Dios tiene que volver a decirle 3 veces esta instrucción, mata y come, mata y come.
Qué gran contraste. ¿No te sientes identificado con Pedro? ¿Cuántas veces el Señor tiene que decirnos lo mismo? ¿De qué formas el Señor tiene que decirnos la misma idea para que tú y yo respondamos a Él? ¿Cuántas veces tú y yo decimos, Señor mío, tú eres mi Señor? Pero paso siguiente decimos, yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a someter a esa dirección tuya. Eso es demasiado costoso. No soy capaz. Tenemos esas contrariedades en nuestra vida. Ahora debemos hacer un poquito de justicia a Pedro acá. Y debemos reconocer también que Pedro, aún sin entender todo lo que estaba pasando, Pedro finalmente obedece. Es decir, Pedro da el paso, ¿cierto? En el verso 17, ya nos va a mostrar un poco más de eso y vamos a verlo un poco más. Pero noten ustedes que la vida cristiana consiste en obedecer a la instrucción del Señor, aun cuando tú y yo no lo entendamos todo. Pedro no entiende todo lo que está pasando, pero él comienza a dar pasos de obediencia. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Abraham no tiene la más remota idea qué lugar es ese, de qué va a vivir, cómo va a llegar allá. Pero Dios le dice, comienza a dar pasos. Y nuestra obediencia al Señor hace que tú y yo nos sometamos a su instrucción, aun cuando no entendemos todas las cosas. Porque eso es reconocer que Dios verdaderamente es tu Señor, es mi Señor. Bueno, hasta ahí esta segunda visión y pasamos a la tercera parte. Hemos hablado de una visión de gracia, una visión de confrontación y en último lugar una imagen de evangelio. Y este es el punto central de esta historia. Toda esta narrativa del capítulo 10 de Hechos tiene como tema central la destrucción o el muro, el rompimiento del muro que separaba a judíos y gentiles. Así es como se nos dice, y yo quiero leerles aquí rápidamente, en Romanos capítulo 9, verso 23. Miren lo que dice aquí la palabra, dice, lo hizo para dar a conocer, está hablando Pablo, la riqueza de su gloria de Cristo sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Nota tú esa afirmación que hace Pablo allí. Y hay otras partes de la Escritura que el tiempo no nos lo da, pero que señala claramente lo que ocurrió con la venida de Cristo. Que esa separación que había entre este pueblo judío que no podía acercarse a estos gentiles fue rota. Y ahora Dios estaba haciendo de dos pueblos una sola nación, una sola familia. Y aquí en Hechos 10 se está cumpliendo la palabra que Jesús dio a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando él dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se está cumpliendo esa palabra. Pero noten ustedes cómo Pedro poco a poco va entendiendo esta idea. Miren que en el verso 17, Pedro está perplejo y está pensando en lo que significaba. Verso 19, mientras Pedro, ¿qué hacía? Meditaba sobre la visión. Pedro está tratando de entender lo que está ocurriendo. Ya en el verso 23 es muy interesante porque Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Interesante eso. Ahora, noten ustedes que Pedro está en la casa como invitado, pero él invita a estos otros a entrar en la casa y hospedarse con ellos. Ya ahí se está rompiendo algo, porque lo que decía la ley es que ellos no podían hospedar gentiles en su casa. Eso era contaminarse. Pero cuando aún Pedro no ha comprendido toda esta idea, Pedro está dando pasos y él está comenzando a entender. Por eso es que él les dice, pasen y quédense en esta noche conmigo. Luego Pedro más adelante en el verso 28 no solamente los ha hospedado, sino que él va a la casa de Cornelio y los visita. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y es hasta el versículo 34 cuando Pedro escucha la narrativa de Cornelio y Cornelio le cuenta la visión que él tuvo. Pedro dice esto, ahora entiendo
ahora entiendo. Noten todo lo que ha ocurrido en la vida de Pedro. Y él dice, ahora sí entiendo. Y lo que Pedro entiende es esto, que Dios no hace acepción de personas. El punto aquí, mis hermanos, es que de parte del Señor Él nos quiere decir, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Dios no tiene favoritismos entre uno y otro. Dios comenzó su plan de redención a través de Israel, pero Dios añadió a los gentiles a la iglesia para que fueran injertados y ahora fuéramos parte de ese pueblo. Y ellos entendieron eso. Ahora yo quiero decir lo siguiente a la luz de esta imagen. Y ustedes pueden notar en esta historia cómo comienza a darse ese acercamiento. A tal punto que hasta el final de la historia, el capítulo 10, nos dice que esta gente recibió el Espíritu Santo. Y los que habían venido con Pedro estaban asombrados de ver lo que estaba ocurriendo en la vida de ellos. Pero esta idea, que era tan chocante para Pedro y para los judíos, estaba comenzando a derribarse. Y estaban comenzando a entender que Dios es Señor de todos, de todos. Y sabes que cuando pensamos en eso, hemos de pensar que esta historia no está solamente marcada para decirnos que se rompió el velo el muro entre judíos y gentiles. Está contada para decirnos que tú y yo tenemos la inclinación constantemente de anidar prejuicios en nuestro corazón que genera división y separación con otros. Eso es lo que tú y yo hacemos con regularidad. Y yo sé que nos cuesta admitirlo, pero tenemos que admitirlo y reconocer eso. Que tú y yo generalmente hacemos diferencias entre nosotros por prejuicios que tengamos. Bien puede ser prejuicios étnicos, económicos, sociales, intelectuales. Pero por ejemplo cuando tú dices o yo digo, yo con fulano no hablo o con fulano no me junto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Acepción de personas. Yo estoy marcando una separación. Yo estoy diciendo que yo me relaciono con hermanos de la iglesia que tengan cierto perfil únicamente. O que sean afín a mí. O que trabajen en lo mismo que yo trabajo. O que hablen como yo hable. O que tengan el mismo temperamento que yo tengo. Ese es el grupo con el que yo me relaciono, con el que yo camino. Con los demás no, porque yo tengo ciertas diferencias. Si algo hace el Evangelio y la imagen bella que tenemos aquí en este capítulo es justamente eso, que Dios destruye y rompe cualquier pared de división que se pueda levantar entre nosotros. ¿Hay acepción de personas en nuestro corazón? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo nos llama el Señor a ser iguales delante de Él? Sabes que caminar con otros significa renunciar a nosotros mismos. Pedro se juntó a estos hermanos, comenzó a caminar con ellos. El capítulo 11 va a hablar más de eso. Arranca la iglesia gentil, pero eso significó para Pedro renunciar a él mismo. Hermanos, caminar en medio de la iglesia con otros va a significar renunciar a nosotros, a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a nuestros prejuicios. Hemos de renunciar a esas cosas. Bueno, para terminar, déjeme cerrar con estas aplicaciones para tu vida y para la mía. Primero, decirte, ¿con cuál personaje te identificas hoy? ¿Tú te identificas hoy con Cornelio? Que quizá tú te crees bueno en ti mismo, pero quizá tú necesitas conocer hoy verdaderamente a Cristo, al que salva verdaderamente, porque no son tus obras, no es tu piedad, no es tu generosidad, no es tu amabilidad la que te salvan. Puedes hacer todo eso, pero si tú no te has rendido verdaderamente al señorío de Cristo, entonces tú necesitas conocerlo a Él. Y quizá tú te identificas hoy con Cornelio. Pero quizás también tú que estás aquí hoy te identificas con Pedro, porque sabes en lo profundo de tu corazón que hay cosas que Dios necesita derribar, prejuicios que Dios tiene que tumbar de tu vida, estructuras religiosas que Dios tiene que derribar con claridad en ti. Y tú te ves como un Pedro, que puedes clamarle al Señor que haga una obra especial en tu corazón. En segundo lugar, déjeme decir esto como forma de aplicación. Y es ver cómo en esta historia Dios nos muestra que Él nos ha hecho a ti y a mí
personas de reconciliación. Tú y yo somos llamados a reconciliar. Hemos sido reconciliados con Dios, pero hemos sido reconciliados para ser agentes de reconciliación con otros. Y que así como Pedro, Dios te va a llamar a ti y nos llama a nosotros a hacer ese papel. Noten ustedes que no fue el ángel el que le predicó a Cornelio. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y la razón es porque Dios ha dicho, decretado que tú y yo seamos esos medios que llevamos el evangelio. ¿A quién necesitas invitar a tu casa? Quizá necesitas invitar a alguien a tu casa. O quizá tú necesitas visitar a alguien. Visitar a alguien. Eso es labor de reconciliación. Bueno, y en último lugar, decirte esto que nos conecta con esta última parte que tendremos el día de hoy. Hoy tendremos la administración de la Santa Cena. Y ustedes saben que hemos venido teniendo la Santa Cena los domingos a las 5 de la tarde. Pero bueno, esto ha sido de diálogo con los otros pastores y los ancianos. También entendiendo que no todos por razones de fuerza mayor pueden estar a las 5 y que es tan importante y necesario celebrar como iglesia, como familia en la fe, este memorial que el Señor nos ha dejado en la Santa Cena. Así que vamos a hacerlo el día de hoy, que es primer domingo del mes, en los 3 servicios. Y lo haremos así, digamos, en los 3 servicios el primer domingo de cada mes. Pero recuerden también que lo haremos todos los domingos en el tercer servicio. Eso en favor de todos. Pero quiero conectar esta última parte con la Santa Cena y así vamos preparándonos para recibirla. Es esto: ¿cómo estás disfrutando tú, hermano y hermana, tu condición de ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo estás tú disfrutando eso? Este capítulo 10 de Hechos es tan significativo por una razón. La conversión de Cornelio significó una cosa: significó que tú y yo estemos hoy aquí. Esta conversión de Cornelio era la antesala o la puerta que abría el camino, que abrió el camino para que tú y yo hoy estemos aquí y que podamos ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos gentiles, no éramos o no somos de linaje, ¿cierto? No somos linaje de sangre, por así decirlo, cuando la Escritura nos llama de que ahora sí lo somos. Y lo somos por una razón, hermanos: por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por esas razones que tú y yo podemos hoy acercarnos. Yo voy a pedir el favor a los hermanos que vengan aquí adelante con los elementos de la cena, y yo quiero pedirte que en este momento podamos tener este tiempo de meditar y pensar profundamente en tu corazón cómo tú estás viviendo esta condición de ser un gentil que ahora ha experimentado una conversión por la gracia y la misericordia del Señor. Hemos de decir que Dios no tenía ninguna obligación contigo. Dios no estaba obligado contigo a extender sus promesas. Él no estaba obligado a salvarnos, Él no estaba obligado a rescatarnos, pero fue su misericordia, su infinita misericordia, la que nos permitió ser alcanzados. Este es el más grande de todos los regalos que tú y yo podemos recibir. Es este que el Señor nos ha entregado. Así que vamos a tener un momento para pensar y reflexionar en eso. Cuando Pedro comienza a hablarles a los que estaban allí en la casa, él comenzó a hablarles de Jesús. Verso 37 en adelante dice que él comenzó a hablarles de este Jesús de Galilea, de su vida, de cómo fue ungido, de lo que él estuvo haciendo en la tierra, de las sanidades que hizo, de cómo liberó a los oprimidos por el diablo. Pero luego Pedro añade esto y él dice que él también fue testigo, y ellos fueron testigos de la muerte de nuestro Señor Jesús, de cómo él fue colgado en un madero, puesto allí al escarnio público, para que tú y yo hoy podamos ser de aquellos que podemos ser
atraídos y puestos ahora como pueblo de Dios, familia de Dios. Y esta es la gracia maravillosa de nuestro Dios, que Él nos ha entregado en la persona de Jesús. Vamos a orar por el pan y por la copa, bendecir esos elementos. Y como el apóstol Pablo nos anima en su carta a los Corintios, que tú y yo hemos de examinarnos profundamente en el corazón. Este es un momento importante para ti y para mí. Es el momento en que tú y yo venimos a la mesa para recordar la obra de Jesús, pero también para renovar el pacto que Él ha hecho con nosotros. Y este es el momento en que tú puedes acercarte libremente al Señor y pedir perdón si es necesario y ponerte a cuentas con el Señor. Pero también la palabra dice, Pablo dice que tú y yo hemos de discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que tú y yo somos conscientes de lo que significó, representó esa obra en la cruz. Así que cierra tus ojos y oremos. Padre, te damos gracias por esta copa y este pan que hoy nos recuerda que fue por esta obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que hoy nosotros podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Que nosotros no pertenecíamos al pueblo que en principio fue escogido, pero que nosotros habíamos sido escogidos por ti desde antes de la fundación del mundo. Y que nos otorgaste esta gran dicha y este privilegio de ser ahora pueblo tuyo, nación tuya, Señor. Que no merecíamos tanta gracia y misericordia, y que así como tú llamaste a Cornelio, cada uno de nosotros podría hoy contar la historia de cómo el Señor le atrajo. Y podríamos decir aquí tantas verdades maravillosas, historias de redención, de salvación. Padre, gracias por salvarnos. Gracias por atraernos un día hacia ti, por doblegar nuestro corazón. Gracias por usar a quienes usaste, Señor. Quizá a un amigo, una amiga, un vecino. Quien fue quien tú colocaste al lado para enseñarnos. Quizá nuestros padres o abuelos, un familiar. Pero gracias, Señor, por extender tu gracia hacia nosotros. Tu bondad, de poner tu mirada en estos hombres y mujeres que no somos nada delante de ti, pecadores, que te hemos ofendido permanentemente. Gracias te damos, Señor. Bendito seas tú. Vamos a recibir el pan y la copa mientras seguimos meditando. Medita ahí donde estás y entonemos también esta canción. Vamos a esperar hasta que todos recibamos de la cena para tomarla juntos. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios Jesús es el Señor.
meditando ahí donde estás en el Señor. Sigue trayendo a tu mente, a tu memoria, esa obra maravillosa de Jesús. Sigue trayendo a tu mente y memoria la manera en cómo Dios te atrajo hacia Él, los medios, los recursos que Él usó, las maneras que Él maravillosamente orquestó para que tú fueses atraído hacia Él. Sigue meditando allí donde estás, adorando juntos al Señor, estando agradecidos por lo que Él ha hecho. Su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos a recibir el pan y la copa en este momento, dando gracias al Señor por su misericordia. Lo hacemos como un memorial de la obra del Señor. Lo hacemos también para recordar que tú y yo no estamos solos. Y esa es la razón por la cual la cena no se toma en casa. Se toma cuando estamos juntos, porque estamos confesando que somos un cuerpo. Pero también recordamos la promesa maravillosa que el Señor nos dijo, que así como Él un día se fue, regresará por su iglesia. Así que vamos a tomar del pan y de la copa y estar agradecidos con el Señor. Adelante, hermanos. Gracias, Señor, te damos por la mesa que tú sirves, en la que nos permites venir para degustar la obra que tú has hecho, Señor, la manera en que tú nos has salvado. Recibe toda nuestra adoración, recibe toda nuestra alabanza, Señor, nuestra gratitud. No habrían palabras suficientes, Señor, para decir cuánto estamos maravillados por tu gran amor y tu gran generosidad. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento un momento, hermanos, por favor? Y decir que si hay alguien que esté por primera vez con nosotros, queremos decirle que nos alegra mucho que estés aquí. Esperamos que Dios bendiga tu vida haya bendecido tu vida en esta celebración, pero también decirte que queremos darte un regalito como parte de esta bienvenida. Así que si levantas tu mano, por favor, y nos dejas saber que estás aquí con nosotros, vamos a darte este regalito. Entonces, bien puedan eso. Bienvenida allí, quien estás levantando la mano, bienvenidos, bienvenidos. Nos alegra que estén con nosotros, hermanos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Bueno, y vamos a cerrar esta celebración dando gracias al Señor. ¿Qué tal si te pones en pie? Y cerramos así este tiempo de adoración, dando gracias a nuestro Señor. Padre, gracias por esta mañana, por traernos aquí a este espacio, a este lugar donde nos encontramos con tu iglesia, nuestros hermanos, para celebrar juntos las bondades tuyas. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros lugares, Señor, a esta semana que inicia. Rogamos, Padre, que tú bendigas nuestras actividades, pero rogamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra de transformación en cada uno de nosotros y que nos ayudes a caminar con esta certeza en nuestro corazón, que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Bendice tu iglesia, Señor. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, que los guardes y que los protejas, Señor, que los lleves con bien, que los prosperes, Padre, por favor,
que les dé sabiduría para enfrentar los desafíos que cada uno de ellos enfrenta, que les dé la fortaleza para enfrentar las circunstancias adversas, la fe que ellos requieren para caminar perseverantemente contigo, Señor. Bendícelos y llénalos de ti, por favor. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Un buen resto de día. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud.